sobre su padre, don Roberto Villarreal. Bueno, Max, ¿cómo describirías a mi abuelo Roberto como persona? Bueno, don Roberto Villarreal nació en 1931. Era un tipo, era una persona extremadamente trabajadora, con un carácter muy fuerte, muy amable, pero sobre todo con una voluntad inquebrantable. Y tenía una capacidad de resiliencia, una capacidad de recuperarse de situaciones adversas muy rápido. Ese era don Roberto. ¿Qué recuerdas de su infancia? Bueno, los recuerdos que tenemos de él es porque nos contó, pero hay que entender una situación. Ecuador en esos tiempos y en la parte de donde somos o donde vivimos, la situación era muy compleja, muy difícil, las condiciones de vida eran totalmente rudimentarias y difíciles. Entonces, esto hacía que cualquier niño que nazca así, nazca en un ambiente totalmente donde los niños trabajan desde pequeños y demás, ¿no? Entonces, pero él tuvo la suerte de nacer cerca de un abuelo. Entonces él creció hasta los 7 años con su abuelo. Entonces esto marcó, creo que una situación muy importante en su vida, pese a las dificultades que luego tuvo que soportar, porque él fue hijo de una madre soltera y en esos momentos era totalmente mal visto por la sociedad macabea, por la sociedad de Macas, este tipo de cosas. Estamos hablando de 1931. Bien. ¿Qué tipo de trabajo hacía y cómo era su día a día? Bueno, de niño, como digo, hacían trabajos domésticos. Ya de adulto, él tuvo un nivel de superación totalmente diferente a la época. Se superó muy rápido. Bueno, él hizo desde trabajos de agricultura, pero luego fue profesor de secundaria, profesor de colegios, fue profesor universitario, fue político. Entonces, él como político fue diputado, fue el primer diputado hijo de esta provincia que representó a esta provincia, lo que vendría a ser casi como un senador en Estados Unidos. Eh, También fue alcalde de dos ciudades de acá, la capital que es Macas, en 2 ocasiones, y también fue alcalde de un cantón vecino que se llama Palora. Entonces, don Roberto se desenvolvió muy bien en su vida pública. Interesante. ¿Cuáles fueron los mayores retos que enfrentó y cómo logró superarlos? Bueno, realmente yo sé que la entrevista es corta, pero yo creo que el primer reto que él tuvo que superar fue la muerte de su abuelo a los 7 años, porque fue su tutor durante ese tiempo y fue la persona que más amabilidad mostró en su vida. Luego, a los 9 años que ya tenía padrastro y la vida no era buena para él en ese entonces, eh, se enfermó y casi muere, entonces tuvo que superar esta enfermedad. En esos tiempos era normal que los niños trabajen, entonces él fue abandonado casi durante un año por esta situación. Yo creo que otro de los momentos difíciles fue cuando a los 13 años él tuvo que ir a estudiar fuera de esta ciudad. Tenía que caminar desde Macas, de donde mi papá era, hasta una ciudad que estaba a 7 días de camino. No había en ese tiempo muchos zapatos para los pies, había que caminar con cuero de ganado en los pies, una cosa que se llamaba chaquicara, que ya no existe. Eh, pero realmente había momentos duros. Creo que otro de los momentos fuertes que tuvo que él superar eh, y duros o que marcaron su vida serían a los 18 años que él perdió a sus dos medios hermanos. Otro momento importante, cuando él estuvo en el Congreso Nacional, eh, lo que sería como en Estados Unidos el Senado. eh, Él era representante de nuestra provincia y pues el presidente de ese entonces, el presidente de la República, fue quitado del poder. Fue por la junta militar. Los militares intervinieron, hubo una dictadura y también él tuvo que dejar su cargo porque todo esto desapareció. Entonces, hubieron momentos en su vida muy interesantes y que creo que son momentos que marcaron su vida, ¿no? Claro. Bueno, sobre su legado hablando ahora. ¿Qué valores o lecciones importantes nos dejó él a nuestra familia? Trabajo, sacrificio, voluntad. Mm. Creo que eso es lo que nos define. ¿Hay alguna historia o anécdota sobre él que siempre te venga a la mente?
Bueno, hay varias, pero algo que a mí me llamaba mucho la atención, sobre, hablando de como cosas que yo veía, es que, bueno, si bien es cierto, mi padre era un hombre de estatura, era un hombre alto, eh, y era un hombre imponente, ¿no? Entonces, estamos hablando de que superaba el 1,85, un poco más de estatura, no sé cuánto será eso en pies. Para nuestro medio es una persona alta en Ecuador, entonces, pero además yo notaba cosas, ¿no? Él tenía, como digo, una voluntad, era muy trabajador y si algo se proponía, salía adelante con sus proyectos, pero notaba también cosas diferentes, ¿no? Porque crecimos en un ambiente con él, teníamos mucha ganadería, muchos animales, teníamos muchos caballos de paso, paso peruano, es un caballo que, bueno, eh, como en Estados Unidos hay los caballos de tiro, los caballos de carreras, acá se admira mucho el caballo de paso, y tenía papá, mi papá tenía los mejores caballos de la región. Entonces, pero había caballos que nadie podía tocarlos, ni montarse siquiera. Entonces, escuchaban la voz de él y sus animales se quedaban quietos. Era una cosa extremadamente rara, pero yo no he visto eso que ocurrió nunca más. Y eso que yo, una de mis profesiones es ser veterinario y he lidiado con animales. Entonces, siempre he estado en este medio, pero nunca he visto otra persona que se repita como él en estas cosas. Claro. Básicamente como anécdota, ¿no? Ujú. A ver, ¿cómo era su relación contigo y qué aprendiste de él? Bueno, yo soy, mi padre tuvo varios hijos y varios compromisos, digamos. Yo soy hijo se puede decir, en la tercera mujer. Soy el décimo hijo de él. Soy el hijo número 10 y soy el último de los varones. Por alguna razón, papá me trataba a mí un poco diferente que al resto. Entonces, era un poco más mimado, era un poco más, se puede decir, había cierta, pero, ¿Qué pasa? ¿Todo bien? bueno, hubo una interrupción. Entonces, esto podemos parar y después editar, ¿no es cierto? Sí, espera, ahorita le voy a poner pausa. Ok. Bueno, ¿cómo era su relación contigo y qué aprendiste de él? Bueno, yo soy el décimo hijo de mi padre. Mi padre, eh, soy el décimo hijo de su última esposa. Mi padre tuvo algunas facetas en su vida. Mi padre y mi madre tenían 29 años de diferencia. Y en ese, y yo crecí en un hogar de cuatro hermanos, con cuatro hermanos, pero realmente somos 12 hermanos en total. En todo caso, debo decir que siempre sentí que había una cierta predilección pequeña. eh, Siempre mi padre fue muy serio, muy estricto, hablemos así. Nos enseñó a trabajar desde muy pequeños, pero siempre había un trato especial para mí. Entonces, y yo puedo decir que disfruté de eso, disfruté de eso, Ujú. de su benevolencia, de su buena persona. Y aprendí que realmente si uno quiere algo, necesita esforzarse, necesita poner atención y necesita ser persistente, enfocado, tener voluntad. Eh, Aprendí de que no importa cuántas veces uno se caiga, tiene que levantarse. Aprendí de que debemos ser honestos, pero debemos ser solidarios. Mi padre era un tipo extremadamente solidario. Ayudó a muchísimas personas. Eh, Ayudó a cantonizar nuevos pueblos. En el tema de educación ayudó mucho. Entonces, el tema de solidaridad está muy presente ahí. Eh, Ser humilde con los humildes, altivo con los altivos, cosas como esas, ¿no? Entonces, pero sobre todo el poder la capacidad de resiliencia, la capacidad de superar adversidades. Y creo que es algo que está muy presente y es un recuerdo que don Roberto nos dejó. Sí. A ver, ¿cómo crees que su historia ha moldeado a nuestra familia y qué parte de ella crees que deberíamos conservarlo para siempre? Eh, Creo que tiene un impacto muy positivo en toda nuestra familia. No, creo que don Roberto Villarreal realmente ha sido un referente no solo de nuestra familia, sino de nuestro terruño, de nuestro pedazo de tierra, pero de nuestra provincia. Y realmente nos deja un legado de superación, porque él vino
de orígenes muy humildes. Él, como te dije, no tuvo la ventaja de nacer en una familia formada, no tuvo padre. Nosotros, mi papá tuvo el apellido y fue reconocido por su abuelo. Su apellido llevaba de su abuelo, entonces por eso somos Villarreal. Entonces, realmente nos deja una lección de superación, que pese que él nos decía, "Oh, mírenme a mí, yo no heredé ni el apellido y salí adelante". Entonces, una persona de un origen tal vez muy sencillo, logró grandes cosas y es hasta ahora recordada, pese que ya son más de 20 años de muerto, las personas nos ven y cada vez que hablan de él, hablan con mucho respeto, con mucha consideración y ha dejado un muy buen recuerdo. Ujú. Bueno, si pudieras hablar con él ahora, ¿qué es lo que le dirías? Gracias, Mm, gracias. bien. ¿Y qué mensaje crees que pues deberíamos conservar sobre su vida? Bueno, ya me Lu- dije. la capacidad de lucha, de resistencia, de superación, de esfuerzo, de no parar, de avanzar. Esa. Muy bien. Bueno, eso sería todo. Gracias, papi. Muchas gracias. Hasta luego.